en la primera sesión de este ciclo de charlas cortas acerca de generalidades de la manipulación de los alimentos. Mi nombre es Ivania Vargas, soy ingeniera agroindustrial de formación y estoy con ustedes para poder compartirles pues información básica y útil con respecto a este tema de generalidades de la manipulación de alimentos y en este caso específicamente en lo que concierne al control de temperatura, ¿verdad? Hasta la semana anterior, tras anterior, perdón, que tratamos la primera parte, hablamos más sobre las generalidades de los microorganismos, un poco también acerca de los principales microorganismos, vimos cuáles eran de deterioro, cuáles son microorganismos patógenos que nos enferman, ¿verdad? Las principales enfermedades transmitidas por los alimentos y algunas medidas también con respecto a hábitos de higiene y demás, bastante importante como para la parte introductoria de este tema. Y les comentaba precisamente que hoy vamos a estar desarrollando específicamente el tema del control de la temperatura, porque precisamente la semana anterior vimos que la mayoría de las enfermedades transmitidas por los alimentos, una de las principales medidas de prevención es el control de tiempo y temperatura, ¿verdad? En la manipulación de los alimentos. Entonces, pues se vuelve un factor clave que debemos de considerar en este tema y es parte de lo que vamos a ver entonces el día de hoy. En cuanto a la dinámica, pues siéntanse en la libertad, ¿verdad? De intervenir cuando así lo consideren, tengan alguna consulta o algún comentario, ¿verdad? Con respecto a lo que les esté presentando o también pueden hacer sus consultas en el chat de esta plataforma y ahí yo creo que el compañero Marlon nos ayuda un poco con la lectura de las consultas. Igual las podemos ir haciendo durante el desarrollo de la actividad. Yo creo que es mejor como para ir de una vez evacuando las dudas que tengan. Sin más preámbulo, entonces vamos a iniciar con este tema y para iniciar específicamente con esta presentación, pues les presento este listado de prácticas comunes, ¿verdad? Que de repente relacionadas no solo tal vez con nuestro trabajo, sino también con nuestro diario, nuestro quehacer diario, ¿verdad? En la preparación de los alimentos. La idea es que ustedes pues las puedan hacerlas, puedan decir, mira, de repente que yo lo hago o no, yo eso nunca lo hago, ¿verdad? Y la idea es que a manera de diagnóstico, ¿verdad? Veamos esto inicialmente y luego de esta charla con respecto a aspectos de control de tiempo y temperatura, pues podamos entender por qué de repente no es lo más conveniente este tipo de prácticas. Entonces, por ejemplo, si ustedes descongelan alimentos a temperatura ambiente, si guardan latas abiertas, por ejemplo, si abrí una lata de atún, una lata de frijoles, de hongos, y lo dejé abierto en el refrigerador, así tal cual en la lata. Si marino los alimentos, por ejemplo, las carnes, ¿verdad? Sobre el mostrador o una mesa directamente. Si uso recetas en las que los huevos permanecen crudos o parcialmente cocidos, como por ejemplo cuando preparamos mayonesa en la casa y de repente utilizamos huevos crudos. Si enfriamos alimentos también a temperatura ambiente, si recalentamos los alimentos en el microondas cuando ya los vamos a consumir, ¿verdad? Alimentos, comidas preparadas, y los calentamos hasta que estén tibios y así lo consumimos. Si dejamos a temperatura ambiente alimentos que recibieron una adecuada cocción, o sea, yo preparé, por ejemplo, una carne en estofado y la tengo lista y la dejo ahí sobre la cocina, en la olla en la que la preparé y entonces no la refrigero ni nada, simplemente la dejo ahí ambiente y la hiervo cuando necesito consumirla.
Si mantengo a temperatura ambiente alimentos preparados con leche, como cremas o huevo crudo. Si en el refrigerador coloco alimentos sin separación entre estos, ¿verdad? O sea, prácticamente que hago como una mezcla de todo entre carnes, lácteos, alimentos preparados, alimentos crudos. Luego también cuestionarnos si cuando, por ejemplo, cuando preparamos una torta de carne para una hamburguesa o una torta de carne, pues para una preparación de alguna comida, si la forma de nosotros verificar que está bien cocida es solamente ver que está marrón, ¿verdad? Que es de color marrón, como es malo, que no se vea como un color rosado en el centro, ya eso es para nosotros un indicador de que una torta esté bien cocida. Es parte de estos cuestionamientos de prácticas, como les digo, relacionadas con lo que hacemos a diario. Y ahora vamos a hablar un poquito de todo esto y vamos a entender por qué les estoy comentando de estas prácticas muchas veces que tienen que ver con este tema de la inocuidad de los alimentos. Haciendo así como un breve repaso, vimos que los microorganismos, ¿verdad? Son seres vivos tan pequeños que pues no los podemos ver a simple vista, ¿verdad? Hablamos de bacterias, mohos y levaduras, parásitos o virus. Y entonces, pues para poderlos visualizar, tenemos que hacer uso de instrumentos como el microscopio, ¿verdad? Que tienen un aumento importante, ¿verdad? Para poder ver precisamente esos seres microscópicos, de ahí su tamaño, ¿verdad? Con respecto a estos microorganismos, los de mayor impacto en la inocuidad, vimos que se trata principalmente de las bacterias, tal vez porque son una de las más estudiadas también hasta la fecha y también porque su impacto es bastante importante en este tema de la inocuidad de los alimentos y por tanto es en las que también pues centramos los estudios. Vimos que también inocuidad es cuando hablamos de que un alimento no causará daño al consumidor cuando se prepara o cuando se consume, de acuerdo con el uso al que se destina, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un alimento inocuo o qué es cuando hablamos de inocuidad? Es un alimento que no nos va a enfermar, ¿verdad? O sea, que el alimento que lo podemos consumir o como indica aquí, de acuerdo al uso al que se va a destinar y eso no nos va a causar un daño o una enfermedad. Entonces, eso es lo que buscamos a través de estas generalidades en la manipulación de los alimentos, ¿verdad? Cómo tener buenas prácticas de manufactura o de preparación de alimentos para producir alimentos inocuos, es decir, alimentos que no nos enfermen. Vimos también que los microorganismos, esos seres microscópicos, tienen factores que favorecen su crecimiento y su reproducción. Entonces, aquí está el listado de lo que vimos la semana tras anterior. Vimos que aquí intervienen nutrientes, humedad, la presencia o no de oxígeno y también la temperatura y el tiempo. Entonces, estos dos factores, temperatura y tiempo, es en los que hoy nos vamos a centrar y vamos a ver cómo es que estos afectan en el tema de la manipulación y en la inocuidad de los alimentos. Vimos que, por ejemplo, cuando hablamos de tiempo, no es lo mismo un alimento, ¿verdad? Que está expuesto 30 minutos, ¿verdad? A una condición favorable para el crecimiento de microorganismos que un alimento que estuvo por más de 4 horas. ¿Por qué esto es diferente? Porque las bacterias, específicamente que les comento, es una de las más estudiadas, son capaces de duplicar su tamaño cada 20 minutos, ¿verdad? Entonces ven ahí, por ejemplo, en la imagen a la izquierda, ¿verdad? Cómo pasados esos 20 minutos se empieza a duplicar su tamaño. Y entonces, al final de un periodo, por ejemplo, de 4 horas, que es el tiempo máximo, digamos, que un alimento podría eventualmente haber estado, digamos, a temperatura ambiente y pueda aún ser consumido, ¿verdad? Porque ya después de ese tiempo
la cantidad de eventualmente posibles bacterias o microorganismos patógenos que estén en ese alimento va a llegar a niveles muy elevados, que eso genera pues evidentemente un gran riesgo para la salud del consumidor. Entonces, por esto el factor de tiempo aquí es bastante importante. Hablábamos de que las bacterias también pues tienen sus temperaturas de crecimiento, ¿verdad? No todas prefieren las temperaturas cálidas. Hay bacterias que prefieren temperaturas bajas, como vemos ahí las cicrófilas de 0 a 5 grados, que es como la temperatura de refrigeración. Hay otras que prefieren incluso temperaturas mayores a los 45 grados, ¿verdad? Pero resulta que las mesófilas son una gran mayoría de las bacterias que, o sea, que intervienen o que afectan, ¿verdad? En la inocuidad de los alimentos. La mayoría crecen en este rango de entre 24 y 45 grados Celsius. Es por esto que a nivel de manipulación de alimentos se conoce como zona de peligro la temperatura entre los 5 y los 70 grados Celsius, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entre 5 y 70 grados Celsius es donde crece la mayoría de las bacterias o patógenas, ¿verdad? O microorganismos patógenos que nos enferman. Por tanto, en tema de manipulación, lo más importante es mantener un alimento fuera de esas temperaturas, ¿verdad? El menor tiempo, o sea, fuera de esa temperatura, y si está en esa temperatura, que sea el menor tiempo posible, ¿verdad? Porque se trata de no generarle esa condición que el microorganismo pues requiere para desarrollarse, ¿verdad? Vean que por debajo de los 5 grados Celsius, ¿verdad? Cuando hablamos de temperaturas de refrigeración o de congelación, estas bacterias lo que hacen es que entran en un estado de inactividad, ¿verdad? Están ahí como dormidas, como se ve ahí en la imagen. Y por encima ya de los 70 grados Celsius, que hablamos de temperaturas de cocción, ¿verdad? La mayoría de estos microorganismos se destruye, ahí sí se muere. Entonces, ahí luego más adelante vamos a ver por qué es importante este tema de conocer que las bacterias en general, digamos, por debajo de los 5 grados en temperaturas de congelación no se mueren, solo están inactivas, pero en el tanto las condiciones vuelvan a ser favorables, como esa zona de peligro entre 5 y 70 grados, pues vuelven a activarse. Entonces, parte de esto es lo que necesitamos entender, ¿verdad? Inicialmente, el principio, para entender luego, ¿verdad? Las recomendaciones con respecto a este tema de manipulación de alimentos. Recordemos que cuando hablamos de temperaturas, por ejemplo, entre 24 y 45 grados Celsius, que es en la que se reproduce la mayoría de las bacterias patógenas o bacterias que afectan la inocuidad, hablamos de una temperatura bastante cálida, ¿verdad? Dentro de esta, por supuesto, la temperatura ambiente, dependiendo incluso de la zona, ¿verdad? Habrán zonas donde la temperatura ambiente es un poquito más baja, otras donde tiende a ser un poco más elevado, pero siempre vamos a tener esas condiciones cálidas porque ven que el rango es como bastante amplio, ¿verdad? Para este tipo de microorganismos. Aquí parte de lo que les comentaba al inicio, cuando hablamos de manipulación de alimentos, se habla de errores más frecuentes, ¿verdad? Y que tal vez entonces para nosotros deberían ser como puntos clave a considerar, digamos, en nuestros negocios o en nuestra vida diaria. Y uno de esos, pues ahí hablamos de mala higiene personal y lavado de manos ineficiente, hablamos de contaminación cruzada, que lo vimos también la semana tras anterior, hablamos de limpieza y desinfección deficiente también, que es muy importante. Y uno de esos errores también más comunes es el abuso de tiempo y temperatura, que es lo que vamos a ver hoy. Hablamos de abuso de tiempo y temperatura cuando no se dan condiciones adecuadas en estas operaciones, por ejemplo, como congelación, descongelación, cómo es que o sea, cómo debo descongelar adecuadamente, cocción, enfriamiento, almacenamiento, recalentamiento y venta. Entonces, esas son las operaciones que vamos a tratar ahorita
y cuáles son esas principales parámetros o aspectos que debemos considerar. Cuando les hablaba de abuso de tiempo y temperatura, ¿verdad? Es cuando los alimentos son elaborados, preparados o servidos a temperaturas en las cuales no se eliminan los microorganismos o se favorece su crecimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un abuso de tiempo de temperatura? Preparar una torta de carne, por ejemplo, para una hamburguesa que no realizó su proceso de cocción hasta la temperatura mínima de 68 grados Celsius, ¿verdad? Eso representa un abuso de tiempo y de temperatura. ¿Por qué? Porque el alimento no está siendo preparado a la temperatura que debe ser para eliminar los microorganismos, ¿verdad? Que pueda tener este alimento y por tanto, pues eso va a favorecer también eventualmente el crecimiento. Dejar un alimento a temperatura ambiente, ¿verdad? Sin ningún tipo de control de tiempo ni de temperatura, eso también es un abuso de tiempo y temperatura, ¿verdad? Porque aquel alimento está expuesto a una temperatura favorable para los microorganismos y por un tiempo que eventualmente le permite, ¿verdad? Una reproducción importante de microorganismos. Entonces ya esto también se vuelve, pues, un gran riesgo para el consumidor. Entonces, de eso se trata el abuso de tiempo y de temperatura. Aquí hablamos de que también creo que lo comentamos un poco en la sesión anterior, que con respecto al flujo, ¿verdad? Que tienen los alimentos, porque a veces pensamos en los alimentos, nos concentramos tal vez en como operaciones muy específicas y perdemos el contexto, todo el flujo, como se indica aquí, que han tenido los alimentos. Y no solo desde, como se indica aquí, la adquisición, ¿verdad? Desde que yo compro o adquiero un determinado producto, lo recibo, cómo lo almaceno, ¿verdad? Si es un alimento seco, si es un alimento que necesita refrigeración o más bien un alimento que necesita congelación, cómo lo conservo, cómo lo preparo, ¿verdad? Temperaturas de cocción, como se indica ahí, de manera que ese alimento sea apto para el consumo. Luego de que preparo ese alimento, que ahora sí, cómo lo enfrío adecuadamente, porque recordemos que no lo debo mantener a temperatura ambiente, entonces, ¿cómo enfrío el alimento? Y luego de que lo enfrío, bueno, ok, ya lo enfrié, lo conservé una cierta cantidad de días o meses, de acuerdo al tipo de conservación, y lo quiero recalentar. Entonces, ok, ¿cómo lo recaliento? ¿Verdad? ¿A qué temperatura? Como en el caso de un servicio, ¿verdad? Eventualmente, por ejemplo, de algún restaurante, un servicio de alimentación. Igual, ¿cómo lo sirvo? ¿A qué temperatura lo sirvo? ¿Con qué condiciones? Entonces, para tener esa idea del flujo completo que en realidad tienen los alimentos durante todo el proceso de producción, como lo muestra aquí en este diagrama, porque de repente nos podríamos entrar, si nuestra parte es como más la cocción, vamos a pensar, bueno, sí, entonces si abuso de tiempo y temperatura, yo tengo que controlar en cuánto es la temperatura para preparar un filet y en cuánto tiempo. Y sí, es importante, por supuesto, es parte del flujo, pero además de eso, yo tengo que controlar dónde adquirí esa materia prima, por ejemplo, el pollo, ¿verdad? El lugar donde lo adquiero, si tienen un adecuado control de temperaturas, las condiciones de esa materia prima, si está fresco, si no está fresco, cómo lo recibo, luego lo llevo a mi, por ejemplo, servicio de alimentación, ¿verdad? Entonces ahí cómo lo almaceno en refrigeración o llego y lo dejo a temperatura ambiente un rato y allá a las 2 horas me acordé que el pollo de repente se había quedado afuera, entonces ya voy y lo almaceno en refrigeración. Es toda esa cadena y todo ese proceso que es importante controlar cada etapa. Entonces aquí viene un tema que tal vez ustedes lo habrán escuchado en algún momento y es un concepto de cadena de frío, ¿verdad? Porque es esa garantía de que el alimento durante toda esa cadena de producción, como lo podemos ver en esa imagen, tenga las condiciones de temperatura que requiere. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, no solo a nivel de inocuidad, ¿verdad? Sino un tema de calidad del alimento.
¿verdad? Porque si esa cadena de frío se rompe en alguna de estas etapas, el alimento va a perder, ¿verdad? Parte de sus características, como por ejemplo puede afectar su textura, eh, mm, puede haber una ruptura, ¿verdad? Como de la composición del alimento, que eso nos afecta, como les decía, un poco la textura, la calidad del alimento. Ya si se rompe tiende a perder más líquidos, entonces ya se vuelve un alimento de repente que cuando lo preparamos es mucho más seco, ha perdido mucha humedad, del daño de tejidos y demás. Entonces, lo importante es como ustedes ven ahí, desde la parte de producción, si el alimento requiere de ese mantenimiento de frío, debe darse sin romperse en ninguna de estas partes de la cadena. Porque además de que, como les decía, a nivel de calidad, pues tiene una implicación importante, por supuesto que la inocuidad, que es parte de la calidad del alimento, eh, no podemos tener esos cortes, ¿verdad? O esos tiempos sin la temperatura adecuada, porque ya vimos que podría ser una de las condiciones que favorece el crecimiento de los microorganismos. Entonces, iniciamos desde la producción, no sé, imagínense, por ejemplo, una producción de leche, ¿verdad? Con ganado que tiene esa producción de materia prima, inmediatamente que está el ordeño, ¿verdad? Entonces tiene que pasar a una etapa de refrigeración de la leche. La leche no puede estar ahí a temperatura ambiente por un tiempo indefinido, ¿verdad? Entonces, esa parte de control de temperatura desde el inicio es importante durante el transporte, ¿verdad? Ahí también se debe mantener esas condiciones de frío mientras se da una recepción o cuando llega directamente al área de proceso, en el caso de alguna planta de industrial o alguna empresa, ¿verdad? Que procesa, transforma esa materia prima en alimentos, ¿verdad? Luego, cómo se almacena también ahí, cómo se manipula, cómo se prepara y incluso la exposición y la venta, ¿verdad? También en qué condiciones eh, se ofrece ese alimento, siempre manteniendo esa cadena de frío. Ahora que hablábamos del recibo de las materias primas, era parte de lo que les comentaba. Cuando recibimos alimentos refrigerados o congelados, deben guardarse inmediatamente, ¿verdad? ¿Eso por qué? Porque si no lo hacemos inmediatamente, la temperatura del producto empieza a aumentar y ya sabemos que esto lo que nos favorece es el crecimiento de microorganismos. Las materias primas que se encuentran a temperatura ambiente y requieren ser almacenadas en refrigeración o en congelación, es importante realizar una limpieza y desinfección antes de ingresarlas al espacio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando se compran los vegetales, como ven ahí, y requieren refrigeración, es importante realizar previo la limpieza y desinfección y luego almacenamos, porque si no, entonces, al final, el refrigerador o el espacio donde lo almacenamos, ¿verdad? Se vuelve un foco de contaminación, ¿verdad? Física principalmente o química también que pueda darse ahí, microbiológica, porque estamos guardando pues materias primas eh, con la suciedad que implica, ¿verdad? De cada una. Luego, los alimentos refrigerados, es importante que cuando compramos alimentos refrigerados verdaderamente estén en la temperatura de refrigeración, que es menor o igual a los 4 grados Celsius, ¿verdad? Porque a veces compramos alimentos refrigerados que realmente no están a esa temperatura, sino que están a temperaturas superiores. Alimentos congelados con signos de descongelación. Es muy fácil a veces notar cuando los alimentos congelados han tenido esa ruptura que les decía antes de la cadena de frío, porque tienen, usted ve el empaque, puede que tenga algún tipo de lesión, ¿verdad? El empaque plástico, tienen grandes cristales de hielo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de repente son unos vegetales que vienen ya picados, listos, congelados, que traen, no sé, zanahoria, vainica, chayote. Y de repente usted empieza a ver que entonces esos ya no vienen así todos separados, sino que vienen con cristales grandes, ¿verdad? Así como agrupados,
Y además de eso, ¿verdad? Vienen, incluso depende del tipo de vegetal o fruta, a veces tiene como algún exudado como de que se descongeló, empezó a soltar un poco de líquido y ese líquido se empezó a congelar ahí en parte de la bolsa. Todos esos son indicadores de que esos alimentos tuvieron un proceso de, o fueron descongelados, ¿verdad? Durante ese proceso de llegada hasta el consumidor, ¿verdad? Entonces ya eso nos evidencia pues un problema de calidad y de la cadena de frío de ese alimento. Entonces es parte de ese residuo de materias primas que nosotros o las personas que recibimos esos alimentos, ¿verdad? Debemos monitorear también y es parte de lo que debemos estar atentos con respecto a la inocuidad, porque ya todo esto son, vamos a ver, son puntos que no favorecen, ¿verdad? Para el tema de inocuidad del alimento que ya vamos a procesar, porque entonces es un alimento que no cumple con esa calidad inicial que nosotros necesitamos para garantizar al final un producto inocuo y de calidad, como les decía al inicio, a lo largo de toda la cadena. Cuando hablamos de congelación, recordemos que congelación, bueno, para conservar en este estado se debe hablar de temperaturas de menos 18 grados Celsius, esto principalmente a nivel industrial. A nivel doméstico anda como alrededor de menos 12 o un poco menos, ¿verdad? Por ejemplo, un refrigerador de casa. Pero la temperatura de congelación, idealmente, esto de un equipo sería de menos 18 grados Celsius. ¿Qué ventajas tiene la congelación? Bueno, que inactiva enzimas, que las enzimas son las que pues favorecen como ciertos cambios en los alimentos, ¿verdad? Entonces, el inactivarlas nos garantiza como que ese alimento no continúa su ciclo de, mm, de deterioro de alguna forma, ¿verdad? Entonces, pues eso es una ventaja. También inactiva microorganismos. Ojo que no los destruye, los inactiva, ¿verdad? Entonces están ahí como en ese estado como dormidos y reduce la actividad del agua. Eso porque el agua del alimento pues se congela, ¿verdad? Entonces pasa a estado sólido y ya no es un agua que esté disponible para los microorganismos porque la humedad es uno de los factores que les favorece. Vamos a ver que si los alimentos se mantienen a temperaturas constantes, en el caso de la congelación, menos 18 grados Celsius o inferiores, ¿verdad? Se inactivan los microorganismos que alteran estos alimentos y pueden provocar enfermedades, que era lo que veíamos anteriormente. Entonces, aquí resaltado, les comento nuevamente que la congelación no destruye esos microorganismos, sino que detiene su crecimiento. Entonces, al descongelarse el alimento, aumenta nuevamente la temperatura y los microorganismos se reactivan y se multiplican, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, ven por qué es importante el tema de mantener la cadena de frío y por qué si el alimento requiere de una cierta temperatura durante todo el proceso de distribución, producción y demás, eso debe respetarse en el tanto de que si en alguna de esas rupturas de la cadena de frío, ¿verdad? Del alimento venía congelado, de repente estuvo cierto tiempo a una temperatura que empezó a elevarse, ¿verdad? Que le favoreció la descongelación. Y entonces ahí es donde esos microorganismos que estaban dormidos de repente empiezan a activarse y pueden empezar a, ¿verdad? Alterar el microorganismo y provocar pues una enfermedad eventualmente. Entonces, por eso es importante lo que hemos venido pues comentando. ¿Qué es en términos generales? Pues aspectos importantes. Almacenar rápido los alimentos, lo que veíamos, ¿verdad? Es una práctica sencilla, pero a veces tenemos que ser como muy conscientes. Realmente la palabra es sí, conciencia sobre la importancia, la inocuidad de los alimentos para siempre estar al pendiente de, ok, el control de temperatura, tengo que almacenar el alimento rápido. No es lo mismo que yo llegue y lo almacene inmediatamente, así lo dejo una cierta cantidad de tiempo fuera. Etiquetar el empaque con la descripción del producto, la fecha de entrada, la fecha de vencimiento. Esto también siempre es importante, la identificación del alimento con fechas, porque eso es lo que nos va a ayudar a controlar
¿verdad? Los periodos límites de consumo, por ejemplo, de uso del alimento. Rotar las materias primas PEPS. PEPS lo que quiere decir es un sistema que lo que indica es que el primero en entrar es el primero en salir, por eso PEPS. Y ustedes lo verán, por ejemplo, a nivel de rotación de producto, el ejemplo clásico, ¿verdad? En el supermercado. Cuando usted va al supermercado, pues eventualmente lo que está como en la parte frontal del estante, ¿verdad? Siempre es lo que tiene la fecha pues más próxima al vencimiento y al fondo los alimentos que tienen una fecha de vencimiento pues posterior. Pues la idea es esa, tener una adecuada rotación de producto. Igual deberíamos tenerlo nosotros en la casa y también pues con muchísimo más razón en un negocio. Evitar sobrecargar el congelador porque entonces la temperatura no se va a distribuir uniformemente en todas las partes del congelador y entonces eso nos va a generar un problema a nivel del almacenamiento, conservación del alimento. Y evitar la recongelación. Eso ya sabemos que, por ejemplo, cuando congelamos y descongelamos, ya no podemos volver a congelar. ¿Esto por qué? Porque primero el alimento se está viendo expuesto a un cambio de temperatura, ¿verdad? Y esos cambios de temperatura no son favorecedores, ¿verdad? Para la inocuidad de los alimentos, porque ya vimos que ese cambio de estar en una temperatura, por ejemplo, de congelación, de repente pasar a una temperatura mucho más alta, expuesto a una cierta cantidad de horas, son cambios que pueden favorecer el crecimiento de microorganismos, alterar el producto y causar enfermedad. Entonces, lo que se busca es siempre, en el caso de congelar pequeñas porciones para así descongelar única y exclusivamente lo que se va a consumir o gastar en ese momento o en ese día, por ejemplo, ¿verdad? Dependiendo del tipo de preparación o, por ejemplo, un alimento que a veces hay alimentos que definitivamente, por ejemplo, un pollo entero, ¿verdad? O sí, un pollo entero, por ejemplo, o una pierna de cerdo, que son alimentos bastante grandes y no necesariamente se van a congelar el mismo día. A veces hay que esperar más cantidad de horas para descongelarlo en refrigeración. Ya vamos a ver un poco más adelante los métodos de descongelación. Vamos a ver que pues es un tema que sí requiere también planificación, pero una vez descongelado ya eso no se puede o no se debe volver a congelar. Además que la descongelación y la congelación también generan cambios en la estructura, porque recordemos que al congelar el agua disponible en el alimento forma cristales, ¿verdad? Entonces imagínense, no sé, como un cristal, como un vidrio, una cuestión así, ¿verdad? Que se forma cuando el agua se congela. Y a veces esos cristales, ¿verdad? Tienden a romper porque son, pues, tienden a romper como las células del alimento y entonces eso genera cambios de textura, puede generar pérdidas de humedad porque entonces como hay ruptura, hay una pérdida de líquido y no es precisamente como lo más favorable también a nivel de calidad y de características del producto final. Entonces también por eso es importante no recongelar. El control y el registro de temperaturas, tener un termómetro calibrado. Si hay algo importante, digamos, en este control de tiempo y temperatura, es que el instrumento indispensable en cualquier cocina, ¿verdad? Es un termómetro calibrado. Definitivamente, porque si vamos a controlar pues tiempo, necesitamos fácil, ¿verdad? Tenemos algún reloj para, para poder controlarlo, pero la temperatura, ¿con qué la medimos? Con un termómetro, ¿verdad? Ese es el instrumento que se utiliza para medir la temperatura. Entonces, es un instrumento indispensable en la cocina. Hay de varios tipos, que ya luego lo vamos a ver, pero lo importante es que lo tengamos pues para poder medir como corresponde. Vamos a ver también que en productos congelados, ¿verdad? Por lo general la forma de medirlo es colocar la punta del termómetro sobre 2 paquetes del producto, ¿verdad? Si están empacados en bolsas de plástico. Y entonces se dobla la bolsa a la mitad
Entonces esto queda como recubriendo la punta del termómetro y esa es una de las formas de medir, por ejemplo, temperatura en productos congelados. Aquí viene gráficamente el tiempo que pueden estar congelados los alimentos, porque si bien es cierto, vamos a ver, cuando hablamos de refrigeración, hablamos de una conservación por días, dependiendo del alimento, hasta semanas. Pero cuando hablamos de congelación, entonces ya hablamos de meses y hablamos, principalmente, sí, congelación más que todo como por meses para la mayoría de alimentos. Entonces, esto va a depender del tipo de alimentos. Por ejemplo, como ustedes ven ahí, frutas y verduras es uno de los que se puede conservar en congelación alrededor de 8 a 12 meses. La carne de res, de cordero, de cerdo puede congelarse de 6 a 12 meses. La carne de pollo también de 9 a 12 meses. La carne picada o carne para hamburguesa, ven que tiene una vida útil menor, digamos, o un tiempo de conservación menor, perdón, a nivel de congelación de 3 a 4 meses. Esto porque ya es una carne que ha sido previamente molida y ha tenido un cierto grado de manipulación, ¿verdad? Entonces, esta siempre es de especial atención o cuidado. Las fiambres o los embutidos, alrededor de 1 a 2 meses, ¿verdad? Ya hablamos de un alimento más procesado. Claras y yemas de huevo crudas sin cáscara, hasta por 12 meses, ¿verdad? El pescado blanco, de 6 a 8 meses, que es un pescado, el pescado blanco es el pescado más magro, digamos, el pescado que tiene un menor contenido de grasa. Y el pescado azul, que tiende a ser un pescado como ese que vemos ahí en la imagen, por ejemplo, que son pescados con un contenido de grasa un poco más elevado y entonces ahí el tiempo de congelación disminuye de 2 a 3 meses. Los mariscos de 3 a 6 meses también. Y sopas y guisos también, pues por su contenido de humedad, tampoco se recomienda más de 3 meses, de 2 a 3 meses. Como se indica ahí, siempre hay que consultar en el etiquetado de la temperatura de la conservación. Siempre el etiquetado del alimento también debería indicarnos la temperatura a la que se debe pues, mantener el alimento, así como la fecha de vencimiento, ¿verdad? Y siempre con el método PEPS, de que el primero en entrar es el primero en salir. Por eso es importante rotular y marcar los productos pues, para saber el orden en que los vamos a ir utilizando. Pero ven que en general, cuando hablamos de congelación, entonces hablamos de conservación por meses, ¿verdad? Formas de descongelar. Hay 3 formas de descongelar, básicamente. La ideal, ¿verdad? O uno de los métodos más recomendados es en el refrigerador, ¿verdad? Que es bajamos del congelador al refrigerador. ¿Qué se necesita en este método? Bueno, mayor planificación, ¿verdad? Porque entonces yo tengo que planificar con cierta anterioridad qué voy a preparar para poder bajarlo del congelador al refrigerador, ¿verdad? Y que en ese tiempo, pues efectivamente el alimento se haya descongelado completamente. Otra de las formas de descongelar es como parte del proceso de cocción. Este aplica principalmente cuando hablamos de fondos, sopas, básicamente como ese tipo de alimentos o algunos vegetales también congelados que vienen en un tamaño muy reducido, o sea, son muy pequeñitos y entonces también a veces los agregamos directamente al proceso de cocción. Entonces ahí no pasa directamente, ¿verdad? Del congelador a fuego, a cocción. Y la otra forma es la del horno de microondas. Ustedes habrán notado que la mayoría de los hornos de microondas pues tienen la función de descongelado. Si bien es cierto, pues es uno de los que nos ayuda y principalmente cuando tal vez no hemos tenido tanta planificación o necesitamos descongelar algo
¿verdad? De último momento o en un menor tiempo, además, pues este es uno de los métodos que nos ayuda. Sin embargo, tiene la salvedad de que cuando descongelamos en microondas, tenemos que utilizar inmediatamente el alimento. ¿Esto por qué? Porque el microondas, si les habrá pasado, tal vez si han calentado, descongelado microondas, que tiende a subir la temperatura del alimento, ¿verdad? Y a veces como que el calentamiento no se distribuye tan uniforme, a veces tiende como a que ciertas partes se calientan un poco más que otras. Y entonces, por eso es importante que cuando se calientan cuando se descongelan en horno de microondas, se tenga que consumir inmediatamente y nunca volver a congelar ni volver, de por sí no se congela nuevamente, ¿verdad? Pero tampoco pensar en que va a guardar, por ejemplo, nuevamente en refrigeración o lo va a dejar por ahí a temperatura ambiente o alguna de estas condiciones porque se vuelve una cuestión bastante riesgosa. Nunca descongelar a temperatura ambiente, ¿verdad? Como la idea de voy a sacarlo del congelador y lo voy a dejar ahí por la pila durante la mañana, durante un par de horas, durante 20 minutos para que se descongele. Esto nunca se recomienda. Incluso tampoco se recomienda, aunque es una de las formas eventualmente que puede considerarse el tema de descongelar debajo del chorro de agua, tiene una implicación, bueno, ambiental uno, ¿verdad? Porque tendríamos un desperdicio de agua bastante importante. Dos, porque en alimentos grandes, por ejemplo, no nos funciona mucho porque el alimento se empieza a descongelar en la parte externa y en la parte interna va a estar súper congelado todavía. Entonces, en la parte externa va a empezar a alcanzar temperaturas ya de peligro, lo que hablábamos de entre los 5 y 70 grados. Y la parte interna sí va a estar súper congelada todavía. Pero entonces eso nos va a generar condiciones, digamos, favorables para el crecimiento de microorganismos en esa parte externa. Entonces, a diferencia de, qué sé yo, por ejemplo, un filet, que es algo bien delgado y yo sé que se va a descongelar muy rápido en agua y también controlar que esa agua, por ejemplo, nunca suba de los 21 grados, estar cambiando, sino el agua cada media hora al menos, hasta que se descongele completamente el alimento. Entonces, sin embargo, es un método que ya con todo ese control de condiciones, ¿verdad? Y aspectos que tiene, pues no necesariamente es como uno de los más recomendados, a diferencia del descongelar en el refrigerador, por ejemplo. Y hay un poco más gráfico de las técnicas de descongelación, ¿verdad? Lo que les decía un poco en el caso de pasar al refrigerador con anticipación, en el horno de microondas para cocinar inmediatamente, como parte de la cocción, cuando lo agregamos así tal cual directo, y el del chorro de agua que no es recomendado, sobre todo como se muestra ahí, para piezas de alimentos grandes. Vamos a ver, luego hablamos aquí un poco ya más del tema de cocción, ¿verdad? Cuando vamos a preparar los alimentos, en esto tenemos que tener una consideración, y es que los alimentos crudos en general, ¿verdad? Y especialmente, como se indica aquí, los de origen animal, pueden, pueden contener, pueden tener microorganismos patógenos. Hasta en la sesión anterior vimos que los microorganismos patógenos son esos microorganismos que nos enferman y nos pueden enfermar severamente, principalmente si pertenecemos al grupo o aquellas personas de condición, por ejemplo, de embarazo, de sistema inmune comprometido, de niños, ¿verdad? Las consecuencias o las implicaciones pueden ser muy severas, incluso estos microorganismos llegan a causar muerte. Entonces, si nosotros como manipuladores de alimentos no somos conscientes de esa responsabilidad que tenemos sobre la salud de las personas, ¿verdad? Pues estamos en un serio problema porque realmente así funciona, ¿verdad? O sea, tan importante como tal vez algún médico, algún especialista en salud tiene tiene una implicación importante sobre la vida de una persona, también los que manipulamos los alimentos.
directamente a través del tema de la inocuidad y cómo se manipulan los alimentos. Entonces, cuando hablamos de cocción y partimos de que los alimentos crudos pueden contener microorganismos patógenos, tenemos que asegurarnos que la cocción ha sido lo suficiente, ¿verdad? Para que el alimento llegue a una temperatura interna determinada que garantice que esos microorganismos que posiblemente puedan estar ahí mueran, ¿verdad? Los logremos eliminar. Esto pues ya está establecido, ¿verdad? Hay una temperatura interna que debe alcanzar cada producto para garantizar precisamente esa inocuidad del alimento, que logremos eliminar esos microorganismos patógenos que eventualmente pueden estar ahí. Volvemos al tema. ¿Y cómo podemos controlar que ese alimento llegó a esa temperatura? Con el instrumento que se mide la temperatura, únicamente, el termómetro, ¿verdad? Un termómetro y calibrado, ¿verdad? Para tener una medición correcta. Aquí entonces gráficamente les presento, por ejemplo, la temperatura a la que debe alcanzar pues, de los principales alimentos, ¿verdad? Que preparamos. Si ustedes ven, por ejemplo, carne de un pollo, por ejemplo, o de un pavo entero, ¿verdad? Ven que la temperatura interna debe alcanzar al menos 74 grados Celsius por 15 segundos. Entonces, ahí vemos los dos factores, temperatura y tiempo, ¿verdad? Filets de cualquier tipo, ¿verdad? Ya hablamos de filet de pollo o un bistec de cerdo, por ejemplo. Deben alcanzar temperaturas de 63 grados Celsius por 15 segundos también. Huevos que se servirán de inmediato, por lo menos 63 grados Celsius por 15 segundos. Carne molida, igual, por ejemplo, o una torta para una hamburguesa, como se ve ahí en la imagen, 68 grados Celsius por 15 segundos. Salsas y sopas hasta hervir, que hablamos de los 100 grados Celsius. Bistec de cualquier tipo, 63 grados Celsius por 15 segundos. Huevos que se van a mantener calientes, esto sobre todo como cuando hablamos de servicios estilo buffet, ¿verdad? Que el alimento va a estar disponible ahí en baño María un tiempo. Entonces, se deben preparar a 68 grados por 15 segundos. Y pescados y mariscos de cualquier tipo, 63 grados por 15 segundos. Verá, entonces, si ustedes ven todas estas temperaturas, por ejemplo, de este gráfico, ven que la mayoría está a partir de los 63, 68 y hasta 74, bueno, 74 y 100 grados Celsius. Esto porque ya, digamos, previamente se ha estudiado y se ha determinado que esas son las temperaturas en las que se eliminan los posibles microorganismos patógenos que pueden estar presentes en estos tipos de alimentos, porque los microorganismos patógenos, como vimos en la sesión anterior, no todos están en todos los alimentos, ¿verdad? Cada uno tiene un requerimiento nutricional diferente y entonces va a buscar el alimento que le favorezca más o que le ofrezca esas condiciones para el crecimiento. Entonces, hay ciertos microorganismos que, por ejemplo, que la salmonela se asocia un poco más con el pollo, ¿verdad? Que algunos parásitos, por ejemplo, se asocian más con cierta carne de cerdo y así por el estilo, digamos. Hay ya como cada microorganismo con un cierto alimento. Entonces, por eso cada alimento pues tiene temperaturas de cocción un poco diferentes y también de acuerdo a la naturaleza del alimento. Por supuesto que como vemos ahí, un pollo entero, ven que tiene se requiere de una temperatura más alta, 74 grados Celsius, que un filet de pollo, por ejemplo, que es de 63 grados Celsius, ¿verdad? ¿Por qué? Por la característica del alimento, posiblemente ya del pollo, pues hablamos de una porción mucho más grande, hablamos de otro tipo eh, de alimento. Entonces, pues con base en esto, es importante considerarlo para cuando nosotros pues estamos preparando los alimentos, deberíamos tener el termómetro y un gráfico de este tipo, ¿verdad? O con el alimento específicamente que preparamos y las condiciones que se deben de controlar.
Aspectos importantes con respecto a esto de la temperatura y la medición. Bueno, cuando medimos la temperatura de un alimento, es importante medirla en distintos lugares del alimento. ¿Esto qué es lo que prevenimos? Que el alimento pueda tener zonas más calientes, ¿verdad? Que otras. Y a veces pasa, ¿verdad? Ustedes saben, por ejemplo, y especialmente si cocinamos con, por ejemplo, el horno a microondas, que a veces tiende a esta parte de calentar más ciertas partes que otras. Entonces, es importante que logremos eso, medirlo en diferentes partes para evitar que de repente donde tomamos la medida sea una parte que esté muy caliente, pero de repente había una zona que estaba mucho más fría. Entonces, realmente el alimento nunca alcanzó la temperatura que se establece. Y si son alimentos como sopas o alguna crema, ¿verdad? Ese tipo de alimentos que podemos mezclar, entonces los mezclamos antes de hacer la medición, ¿verdad? No es necesario en varios lugares, sino que lo mezclamos bien y luego hacemos la medición. En el caso de los alimentos con hueso, cartílago o grasa, el sensor, ¿verdad? O sea, el termómetro, ¿verdad? Lo colocamos en una parte que no sea de hueso, ni cartílago, ni grasa, porque vamos a tener una lectura errónea, ¿verdad? No nos va a dar el valor eh, real que estamos buscando. Entonces, siempre en ese caso colocarlo, no colocarlo cerca de estas partes. La forma y tamaño del alimento influyen en el tiempo de cocción, por supuesto, ¿verdad? No es lo mismo cocinar, volvemos al ejemplo, una pierna de cerdo que cocinar de repente una chuleta de cerdo. Las esporas bacterianas o toxinas termoestables son difíciles de eliminar por el calor, aun cuando los alimentos están bien cocidos. Por tanto, el control en etapas previas, ¿verdad? A este proceso es indispensable. ¿Esto qué quiere decir? Resulta que hay algunas bacterias que logran formar esporas bacterianas o toxinas termoestables. Termoestables quiere decir que resisten el calor, ¿verdad? Entonces, ellas generan a su alrededor como una capa protectora, un entorno protector, y eso les genera esa estabilidad a pesar de, ¿verdad? Que el alimento llega a ciertas temperaturas. Entonces, ¿cómo logramos controlar esto? Lo que les decía, teniendo un control desde toda la etapa previa, ¿verdad? De dónde lo compré, cómo lo seleccioné, cómo lo transportan, cómo lo almacenan. Eso se vuelve clave, ¿verdad? Para lograr entonces, en la medida de lo posible, asegurar que ese alimento pues no tenga las condiciones, digamos, no haya pasado por condiciones, ¿verdad? Que favorezcan pues el desarrollo de estos microorganismos, la generación de esta toxina y que luego eventualmente no la vayamos a poder pues eliminar por medio del calor. Cuando hablamos del enfriamiento, ¿verdad? En el caso del enfriamiento, bueno, digamos que ya vimos un poco de las etapas previas, ¿verdad? Luego llegamos a la parte de cocción del alimento, ya lo preparamos a la temperatura adecuada por el tiempo también establecido. Y ahora sí, resulta que el alimento pues no lo vamos a consumir de inmediato, sino que lo vamos a almacenar, por ejemplo. Entonces, si el proceso de enfriamiento no es adecuado, ¿verdad? El alimento se puede ver, como se indica aquí, expuesto a temperaturas indeseadas, que es esa zona de peligro que está ahí a la izquierda, ¿verdad? Que vimos entre 5 y 70 grados, y por tanto se pueden multiplicar fácilmente los microorganismos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que un alimento preparado pueda ser enfriado rápidamente y pasado ya la temperatura de almacenamiento. Ahora hablemos de una refrigeración o de una congelación eventualmente. Entonces, cuando decimos que hablamos de aquí del enfriamiento, decimos, bueno, pero es que entonces no lo puedo dejar enfriar a temperatura ambiente, ¿verdad? Tengo que enfriarlo lo suficientemente rápido. Entonces, ahí vamos como a técnicas dependiendo del tipo de alimento, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, opciones de baño de hielo, que es cuando colocamos como esa cama de hielo, ¿verdad? En la base.
y ponemos el alimento sobre esa cama de hielo. Eso nos ayuda a bajar rápidamente la temperatura como inicial del alimento para ya posteriormente ponerlo en congelación. Pero el principio general es enfriar el alimento lo más rápido posible, o sea, bajar la temperatura de ese alimento lo más rápido posible y evitar el tiempo de exposición a esa temperatura pues indeseada. Entonces aquí vemos, por ejemplo, un proceso de enfriamiento, ¿verdad? Hay alimentos, ya vimos anteriormente que algunos alcanzaban 63 grados, pero habían otros alimentos que tenían que alcanzar 74 grados o hasta 100 grados Celsius, ¿verdad? Para la parte de la cocción. Entonces, de ahí a poderlo enfriar, pasamos por varias etapas. Entonces, si son alimentos muy calientes, que hablamos de muy calientes cuando alcanzaron 74 grados Celsius o más, entonces hacemos como un enfriamiento de unos 30 minutos o menos, ¿verdad? Que ahí sí dejamos el alimento pues permanecer en un área ventilada, o colocarlo sobre esas fuentes de hielo que les decía, y eso nos ayuda a bajar rápidamente la temperatura hasta 60 grados o más, ¿verdad? Y de ahí bajarla hasta por lo menos 21 grados para ya poder tenerlo en refrigeración lo antes posible. ¿Qué es lo recomendado en este caso? Bueno, que en tiempo total, cuando hablamos de este proceso de enfriamiento, no exceda en total las 4 horas, ¿verdad? Máximo, como tiempo máximo. Si lo hacemos mucho antes de esas 4 horas, perfecto. Pero el alimento no puede tardar más de 4 horas. De hecho, un alimento ya expuesto a 4 horas, un alimento expuesto 4 horas a temperatura ambiente o más, es un alimento que ya no se debería consumir, ¿verdad? Entonces, ven que en este caso la etapa de enfriamiento debe ser lo suficientemente rápida para lograr esa reducción de la temperatura. Y como les decía, ya hacemos uso pues, de áreas ventiladas, de los recipientes sobre fuentes de hielo, ¿verdad? O si tenemos pues también espacio de refrigeración, eventualmente también bajar un poco la temperatura del alimento, inmediatamente colocarlo también en temperatura de refrigeración para empezar a bajar rápidamente esa temperatura. Aquí viene un ejemplo de cómo, por ejemplo, se puede enfriar un arroz blanco tradicional, ¿verdad? Yo empiezo a hacer el arroz, por ejemplo, a las 8 de la mañana. El arroz está cocido alrededor de las 8:30 y alcanzó una temperatura de 75 grados Celsius. Entonces, de ahí inicio con un preenfriamiento, ¿verdad? Entonces, de 8:30 a 9 lo coloco sobre esa cama de hielo y ahí la temperatura debería bajar de esos 75 a 60 grados Celsius, alrededor de ya de las 9 de la mañana, ¿verdad? Y ya en esa primera etapa de 9 a 10:30, que ahí estamos hablando de hora y media, ¿verdad? En menos de 2 horas, ya esa temperatura debería bajar a los 21 grados por lo menos. Para eso se colocó en un baño de hielo y ya para ese tiempo, ¿verdad? Alrededor de las 10:30 de la mañana ya ese arroz está alrededor de los 19 grados y ahí entramos en proceso de refrigeración, ¿verdad? Ahí se termina de bajar la temperatura de los 19 a los 5 grados Celsius en 2 horas o menos y se almacena ya permanente en refrigeración, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de cómo podríamos enfriar adecuadamente un alimento, en este caso el arroz. ¿Qué aspectos son importantes en este caso? Bueno, esta parte de enfriamiento también nuevamente se ve afectado por el grosor y el tamaño de los alimentos, ¿verdad? Evidentemente un alimento como un filet va a ser mucho más sencillo de enfriar, ¿verdad? Que una pieza pues más gruesa, más grande. También el tamaño y el material del recipiente, por ejemplo, el acero inoxidable enfría más rápido que el plástico, ¿verdad? Si también queremos enfriar y ponemos una gran cantidad, que no es lo recomendado, eso lo que nos va a generar es que entonces también haya más tiempo para que se baje la temperatura, porque entonces en el centro se va a concentrar todavía mucho del calor generado, ¿verdad? Y va a ser mucho más lento el proceso de enfriamiento.
Todo alimento sólido y semisólido, cocido y almacenado en refrigeración, que esté en recipiente de no más de 10 centímetros de profundidad, ¿verdad? Sopas o cremas, alrededor de 6 a 7, ven que es todavía menos profundo. Y preparaciones, si ya son muy espesas, ¿verdad? No más de 6 centímetros de profundidad. Esto nos ayuda a mejorar el tiempo de enfriamiento, ¿verdad? Según el tipo o la naturaleza del alimento. En el caso de también ayuda el tema de revolver con frecuencia, alrededor de cada 15 minutos, pues los alimentos dentro del recipiente, ¿verdad? Para que esa distribución de temperatura pues sea lo más homogénea posible. Y en el caso, bueno, del almacenamiento, ¿verdad? Ya ahí hablamos de productos que no requieren refrigeración o congelación. Por ejemplo, cuando hablamos de productos frescos, como la mayoría de abarrotes, ¿verdad? Perdón, no de frescos, sino de secos. Hablamos de un lugar seco, fresco, ventilado, limpio, separado de paredes. Recordemos que cuando almacenamos abarrotes, como se ve ahí en la imagen, por ejemplo, en estantería, ¿verdad? Que ese estante esté separado con un mínimo de 15 centímetros de la pared. O utilizar tarimas, nunca colocar los alimentos sobre el suelo, ¿verdad? Recordemos que los materiales de empaque, algunos tienen una cierta permeabilidad, ¿verdad? Y entonces, pues además de que está mucho más al acceso de si tenemos problemas de plagas y demás. Entonces, siempre utilizar estantes, tarimas separados con 15 centímetros de la pared, ¿verdad? Y también del piso. Temperatura entre 10 a 21 grados Celsius, que sería la de humedad recomendada, en alrededor de 50 a un 60% de humedad. Ven que es un lugar bastante seco. Y lo que mencionábamos al inicio, el control de ingresos y salidas, ¿verdad? PEPS, lo primero en entrar, lo primero en salir. Entonces, tenerlo rotulado y organizado de manera que logremos mantener, pues, ese orden. Cuando hablamos de almacenamiento, ¿verdad? Recuerdan que hablamos de refrigeración y, pues, de congelación. ¿Cuáles son las temperaturas? Porque entonces, cuando decimos que un alimento está refrigerado, es un alimento que está entre 0 y 5 grados. No debería estar a temperaturas superiores, ¿verdad? Cuando hablamos de congelación, como les decía, industrialmente por lo menos la congelación es menos 18 grados Celsius y esa es la temperatura recomendada en manipulación de alimentos también. Tener el refrigerador, en este caso dividido en secciones según los productos, ¿verdad? Como les decía, productos frescos como vegetales, tener productos cocidos separados de los crudos. Si en un servicio de alimentación o en alguna pyme que tengan, tienen la posibilidad de tener, por ejemplo, 2 cámaras de refrigeración, una para alimentos crudos y otra para cocidos, es el ideal, ¿verdad? Pero si esto no es posible, pues entonces al menos tenerlos separados y rotulados. Guardar carne cruda, aves, pescados o huevos de tal modo que no goteen sobre alimentos cocidos. Por eso las carnes en general se colocan en la parte de abajo, ¿verdad? Para evitar que esos exudados, si los ponemos en la parte de arriba y empiezan a liberar, ¿verdad? Líquidos, vayan a gotear sobre el resto de los alimentos que están organizados en las partes de abajo. Y no guardar en el refrigerador latas abiertas con su contenido. Como hablamos la otra vez, la lata es segura, ¿verdad? Es un alimento bastante seguro, los enlatados, hasta que se abre la lata, porque ya una vez que se abre la lata, pues el alimento también, ¿verdad? Obviamente experimenta un cambio de condiciones y los recubrimientos que tienen las latas y demás ya empiezan también a tener, pueden tener algún tipo de reacción con el alimento con respecto al cambio de las condiciones del ambiente, ¿verdad? Que se da al abrir la lata y entonces eso puede representar un riesgo también importante a nivel de inocuidad del alimento. Los alimentos como cremas a base de leche, huevos crudos deben siempre estar en refrigeración. Esto principalmente como hablamos de mayonesas, que a veces las hacemos con huevos crudos o cremas a base de leche. En general, siempre deben estar en refrigeración ese tipo de alimentos. Embutidos y similares también deben mantenerse en refrigeración.
para prevenir la deshidratación y la contaminación. Y los alimentos que no se van a consumir de inmediato, ¿verdad? Se cocieron apropiadamente y deben almacenarse luego en refrigeración. Aquí algunas recomendaciones en cuanto al tiempo de almacenamiento para alimentos refrigerados. Ven que cuando hablamos de refrigeración hablamos de un almacenamiento de días, ¿verdad? Ahí serían eventualmente los huevos frescos si decidimos pues guardarlos en el refrigerador. La recomendación es que se guarden tapados, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de contaminación de este tipo de alimento con respecto al resto que se almacenan en el refrigerador y que cuando se van a consumir, ¿verdad? Se sacan del refrigerador e inmediatamente se consuman porque por el cambio de temperatura, pues si lo han hecho en algún momento, usted saca el huevo del refrigerador y empieza a condensar, ¿verdad? A soltar agua, ese montón de gotitas que se le hacen como alrededor. Y eso sí representa pues un riesgo también eventualmente para el ingreso de los microorganismos de esa parte externa de la cáscara del huevo hacia el interior. Entonces, por eso es importante que se saca el alimento, digamos, perdón, el huevo del refrigerador e inmediatamente se utiliza. Frutas, hortalizas y verduras, ¿verdad? Esas sí se pueden pues conservar hasta por semanas por la naturaleza de estos alimentos, pero el resto, como vemos, carnes frescas alrededor de 3 días en refrigeración, carne picada, hígado, 2 días. Cuando hablamos de carnes molidas, por ejemplo, son 2 días de refrigeración, filets 5 días, canales de aves, ¿verdad? Como las de pollos, como pollos enteros, alrededor de 3 días es lo que se pueden tener en refrigeración y de ahí ya sería congelación posteriormente. Ahí hay un ejemplo de cómo se pueden almacenar los alimentos en un refrigerador. Cuando compartimos, por ejemplo, en una casa o si no tenemos la posibilidad de tener 2 cámaras de refrigeración o más, entonces tenemos productos terminados en la parte superior, luego las bebidas y los lácteos, ¿verdad? Recordemos que como vimos en la sesión anterior, la leche y los lácteos en general es un producto de alto riesgo, ¿verdad? Entonces tenemos que garantizar que ese alimento esté en una temperatura pues ideal o requerida para la conservación, no en la puerta del refrigerador, porque en la puerta colocamos alimentos como las mermeladas, por ejemplo, o alimentos que no son de alto riesgo, porque la puerta, pues el alimento en ese abre y cierre, ¿verdad? Que tenemos constantemente el refrigerador y principalmente si es en un servicio de alimentación, se ve mucho más expuesto a cambios de temperatura, ¿verdad? Los alimentos que están en la puerta. Entonces, la leche no debería verse expuesta a cambios de temperatura de ningún tipo. Por eso se debe almacenar en el refrigerador, en la parte interna y no en la puerta. Los productos crudos, como vemos ahí, carnes, pescados, en la parte inferior, ¿verdad? Para evitar que el exudado o esos líquidos que puedan liberar contaminen el resto de alimentos. Y las frutas y las verduras que siempre los refrigeradores traen ese apartado específico en la parte de abajo del refrigerador. Lo que les comentaba del recalentamiento, bueno, cuando los alimentos son cocinados y enfriados y se recalientan, deben calentarse a una temperatura interna mínima de 74 grados por 15 segundos. O digamos que tal vez en nuestra casa, si de repente no tenemos un termómetro a mano, cuando el alimento produzca suficiente vapor de que está caliente. Se recalienta y se debe consumir. Lo que se recalienta y no se consume se debe descartar, ¿verdad? No se puede volver a recalentar. Entonces, por lo que hemos venido hablando de los cambios de temperatura y de calidad también del alimento, nutricionalmente también tiene su implicación, ¿verdad? La pérdida de nutrientes sobre un recalentamiento, otro recalentamiento y demás también es significativo. Entonces, en este caso, desde la inocuidad, que es en lo que nos estamos centrando, no se debe consumir un alimento que se recalentó y si no se consumió, pues se debe descartar.
Entonces, aquí que es importante, porque ven por qué al inicio consultaba si de repente tenemos la costumbre de calentar alimentos apenas tibios para consumirlos. Los alimentos ya cocidos, ¿verdad? Son alimentos de alto riesgo porque son alimentos que ya se prepararon, se manipularon bastante, ¿verdad? Tuvieron cambios en su temperatura y demás durante el procesamiento. Y entonces son alimentos que cuando los calentamos debe ser a una temperatura suficiente, porque si lo que hacemos es ponerlos tibios, lo que estamos creando son condiciones de calidez, ¿verdad? Para los microorganismos y su reproducción. Si en ese alimento ya se había generado, desarrollado algún microorganismo, al nosotros calentarlo o entibiarlo en el microondas, solo le estamos dando condiciones ideales para que pueda desarrollarse, ¿verdad? Y pues enfermar al consumidor. Entonces, mientras que si lo calentamos a 74 grados, muy posiblemente cualquier microorganismo patógeno que pudo haber estado en ese alimento muera. Entonces, eso es un aspecto muy importante del recalentamiento. Esto tiene relación con las ventas, por ejemplo, en los servicios de alimentación, ¿verdad? En el caso de catering, express, para llevar un especial cuidado de los manejos y los alimentos, asegurarse que se trasladen también, que es importante porque no solo la temperatura en la que ofrecemos el alimento en el evento como tal, sino de, por ejemplo, la temperatura de transporte del lugar de preparación al evento. Recordemos que aquí el ideal sería pues tener un servicio de transporte que cuente con las condiciones, ¿verdad? Para mantener o garantizar la temperatura de estos alimentos hasta el lugar de servicio. Mantenimiento de alimentos calientes. Bueno, aquí lo que es caliente debe permanecer bien caliente, ¿verdad? Y lo que es frío, pues debe permanecer bien frío. Entonces, ¿a qué me refiero cuando hablamos bien caliente y bien frío? Bueno, en caso de alimentos calientes, ¿verdad? Los servicios de alimentación deben mantener, los alimentos deben mantener una temperatura mayor o igual a 60 grados Celsius. Cuando hablamos de, por ejemplo, los baños María, ¿verdad? Cada alimento o cada comida debe tener su propio utensilio para servir, esto para evitar la contaminación cruzada, que ya vimos. Y la conservación de alimentos como pollo rostizado, frito, carnes en unas o exhibiciones, ¿verdad? Con esos que utilizan, por ejemplo, los bombillos o demás, deben alcanzar de igual forma, temperatura mayor a los 60 grados Celsius. Cuando hablamos de alimentos fríos, como ensaladas, frutas, postres, deben mantenerse entonces igual en condiciones de refrigeración, ¿verdad? O suficientemente fríos. Por ejemplo, como vemos en esta imagen, hay una hielera con los alimentos porque debemos garantizar que ese alimento pues esté en esas condiciones que se requieren. Y bueno, un poco de esto que les comentaba del instrumento, que es el que nos va a ayudar al control de temperatura de los alimentos, ¿verdad? Se utiliza, como dice aquí, en las diferentes etapas de procesamiento de los alimentos. Ya vimos que no solo en la parte de cocción, sino desde que yo recibo un alimento, por ejemplo, como al proveedor, ¿verdad? Que me trae esa materia prima con la que yo voy a trabajar o esos ingredientes. Desde ahí yo puedo controlar temperatura, controlo temperatura luego en el almacenamiento, en la cocción, luego en el recalentamiento, en el enfriamiento. En realidad vamos a ver que en todas estas etapas, ¿verdad? Se trata precisamente de controlar esa temperatura. Ahora, hay muchos tipos de termómetro de acuerdo a las necesidades, pues que cada quien tenga, ¿verdad? Hay termómetros para a prueba de horno, ¿verdad? Para aquellos que trabajan con este tipo de equipo, donde se inserta la sonda, ¿verdad? De 2 a 2,5 pulgadas en la parte más gruesa del alimento. Eso siempre es importante, ¿verdad? Que sea en la parte más gruesa del alimento porque sería donde eventualmente podría estar la temperatura más baja. Y debe permanecer durante todo el proceso de cocción y no es adecuado para alimentos delgados. Entonces ven que este es muy específico para ese tipo de carnes, por ejemplo, piernas o carnes gruesas, ¿verdad? Que se cocinan al horno. Se puede colocar este termómetro. La ventaja que este termómetro puede permanecer con el alimento, digamos, durante la cocción, sin sufrir ningún tipo de deterioro. Luego tenemos el de lectura instantánea o dial.
¿verdad? Que estos no son para permanecer en el alimento, sino que solo durante la cocción insertamos la sonda, que es ese palito que vemos ahí, ¿verdad? Y entonces ahí nos va a marcar pues cuánto es la temperatura del alimento. Se recomienda para alimentos de poco espesor, como una hamburguesa, una pechuga de pollo sin hueso. Recordemos que en este caso es importante cuando tomamos la temperatura de una torta o de un filet o algo así, no lo hacemos de la parte de arriba, ¿verdad? No lo hacemos así como vertical, sino que lo hacemos de lado, ¿verdad? Si esta es, por ejemplo, la torta, entonces yo lo mido aquí de lado, horizontal. Esa es la forma de medirlo. Y son necesarios alrededor de unos 15 o 20 segundos para que aparezca la lectura exacta. Ustedes van a ver que al inicio puede que la agujita esté ahí como variante, ¿verdad? Y llega ya luego de ese tiempo, pues se estabiliza y ya da la lectura correcta. Y tenemos los digitales, ¿verdad? Que en lugar de la agujita, entonces tienen pues la numeración. Igual, no están diseñados para permanecer en el alimento, ¿verdad? Se insertan nuevamente la sonda en el centro o la parte más gruesa del alimento. Y en este caso el tiempo de lectura es un poco más corto, ven que son alrededor de unos 10 segundos para que aparezca la lectura pues final. Recomendaciones para el uso de los termómetros. Bueno, utilizar termómetro que pueda medir diferencias de temperatura de 1 grado Celsius, ¿verdad? O sea, que ese sea el rango para que así nos dé pues una lectura pues más precisa. No utilizar termómetros de vidrio en alimentos. ¿Por qué? Porque el termómetro de vidrio se puede quebrar y eso representa un peligro físico, ¿verdad? Que vimos anteriormente, muy importante. Los termómetros deben ser calibrados al igual que cualquier otro equipo porque con el uso, ¿verdad? Es necesario. Y limpiarlo y desinfectarlo también adecuadamente antes de utilizarlo. Y tomar la lectura hasta que se estabilice, lo que les decía, ¿verdad? Ahí toma algunos segundos en que la lectura pues esté definitiva. Si ustedes ya tienen algún termómetro o tienen interés en adquirirlo y de repente se preguntan, bueno, pero ¿y cómo calibro yo un termómetro? Es muy sencillo. Hay dos formas de hacerlo. Puede ser por punto de congelación o puede ser por punto de evaporación. Cuando hacemos congelación es solamente colocar en una taza agua con mucho hielo, esperar a que el agua se enfríe un poquito, pero que el hielo no se vaya a derretir. Y colocamos el termómetro en esa agua de hielo, esperamos que la temperatura se estabilice y debería marcar los 0 grados, ¿verdad? Celsius. Si no es así, pues a veces tiene para ajustar con una flechita ahí con cuidado hasta que la flechita llegue a los 0 grados Celsius, pero él debería marcar los 0. Y mediante el punto de evaporación, es al contrario, en lugar de frío, lo que vamos a hacer es calentar el agua hasta que hierva. Cuando hierve, metemos la punta del termómetro en el agua hirviendo y ahí el termómetro nos debería marcar los 100 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, si no es así, ajustamos la flechita nuevamente hasta los 100 grados Celsius, pero debería marcar los 100. Cualquiera de las dos formas es válida para calibrar el termómetro. Y finalmente, bueno, con respecto a los equipos de refrigeración y congelación, no sobrecargarlos, ¿verdad? Porque si los sobrecargamos, como les decía, las corrientes de aire no van a poder pues circular como corresponde y entonces no van a poder enfriar adecuadamente el alimento. Los alimentos deben almacenarse separados unos de otros, esto para evitar que el aire precisamente, ¿verdad?, circule bien tanto en refrigeración como en congelación. Especialmente en el centro. Y en caso de no tener lector de temperatura en los equipos, que eso a veces pasa con algunas cámaras o equipos de congelación o refrigeración que no tienen el lector, también se venden termómetros para utilizar dentro de estos equipos. Ahí en la imagen se ve, por ejemplo, a manera de ilustración, pero sí existen termómetros que se pueden colocar en los equipos para tener siempre ese control, porque es indispensable pues poder garantizar que los alimentos los estamos almacenando adecuadamente. Las ventas, lo que les decía con respecto al uso de vehículos exclusivos para el transporte de alimentos en buen estado, limpios, los alimentos, cuando utilizamos vehículos destinados a transportar alimentos calientes, ¿verdad? Nos deberían asegurar que esos alimentos estén en 60 grados o más. Y si se transportan fríos, pues igual la temperatura mantenerse entre un rango de 0 a 5 grados.
Y en el servicio a domicilio, pues es indispensable la utilización de contenedores térmicos con cierre hermético. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? En los últimos tiempos con estos servicios a domicilio, que siempre utilizan este contenedor térmico, ¿verdad? O estos bolsos que se utilizan térmicos. Siempre es importante también que estén en buen estado, porque nada hacemos si andamos un bolso térmico, si tiene un hueco o si tiene, ¿verdad?, algún otro daño, que entonces pues pierde el sentido del mantener la temperatura como corresponde. Y al final se recomienda mantener la menor cantidad de productos durante el mínimo de tiempo posible en las áreas de exhibición, en el caso de las vitrinas, ¿verdad? Se trata de que el alimento no esté ahí expuesto mucho tiempo. Y bueno, con eso cierro aquí con la última presentación de la que les hacía al inicio, ¿verdad? Para que hiciéramos como un check ahí de qué prácticas tal vez nosotros pues aplicamos en nuestra casa o en nuestro negocio y que de repente podríamos mejorar, ¿verdad? Relacionados con este tema del control de temperatura en los alimentos. No sé si tienen alguna consulta o algún comentario, con mucho gusto. Si alguien tiene alguna consulta o duda, lo podemos evacuar en este momento. Sí, gracias. Yo levanté la manita, pero no sé si la vieron, no sé si puedo Sí, realizar la sí, consulta. sí, claro. Ah, Adelante. muchísimas gracias. Gracias. Bueno, primero en el chat había colocado una, pero bueno, voy a decirla de una vez y posteriormente tengo un par más. La del chat era que de cuál será la manera más adecuada para lavar y desinfectar los productos que se consumen crudos, como los ingredientes para las ensaladas verdes. Ujú. Sí, bueno, de hecho aquí estaba revisando el chat que la compañera Gabriela Villalobos creo que le comentó al respecto, ¿verdad? En el tanto de los productos, los alimentos verdes, ¿verdad? Como por ejemplo lechugas y demás, a nivel de desinfección sí se utiliza una solución de cloro por lo general, ¿verdad? Que es lo que se utiliza, incluso el mismo proveedor, ¿verdad? En este caso va a indicar pues la cantidad que se utiliza por por litro de agua, ¿verdad? Porque también recordemos que el cloro, pues la mayoría de cloros que se comercializan están alrededor de un 3,5%. Sin embargo, hay algunos otros proveedores que manejan porcentajes diferentes de concentración. Entonces, pues eso hay que considerarlo. Y también hay cloros que, como bien indica la compañera Gabriela, ¿verdad? Ya tienen algún uso específico como los baños o que son en gel o demás. Entonces esos regularmente no se utilizan para la desinfección de alimentos. Pero este es como, digamos, del desinfectante que eventualmente más se podría utilizar en este tipo de alimentos. Ok, y digamos, también se tiene la costumbre, bueno, en el campo no sé, que se tiene la idea o no sé si costumbre de creer que el vinagre también es un desinfectante que mata este tipo de bacterias. ¿Eso es verdad o es como un mito o algo que ya se cree así como por costumbre? Sí, bueno, recordemos que el vinagre, vamos a ver, lo que nos va a favorecer es en crear un medio ácido, ¿verdad? Nos va a crear un medio ácido, pero esto no, vamos a ver, no es suficiente o no hay estudios que hayan demostrado que esto sea suficiente para la desinfección, ¿verdad?, de los alimentos. Entonces, Ok. lo que se Ujú. recomienda es utilizar lo que ya está establecido, como le decía, como por ejemplo el cloro o incluso ahora ya a nivel doméstico, ¿verdad? Hay otro tipo de desinfectantes a base de semillas de cítricos y demás, alguna cuestión como un poco más, tal vez más natural, puede decirse, pero Ujú. sí ya están validados y efectivamente ya ofrecen, ¿verdad? Una protección o garantizan esa seguridad o la inocuidad al alimento, que tal vez el medio ácido como tal, pues sí, es una condición que favorece el crecimiento de microorganismos, pero no asegura, digamos, no nos asegura de alguna forma esa destrucción que buscamos de los microorganismos que eventualmente pueda tener el alimento. Ok, sí. Y otra consulta, bueno, son dos más. Ujú.
por ejemplo, bueno, nosotros tenemos estamos iniciando con una producción de lo que es cacao y vainilla. Bueno, los dos llevan un procesamiento diferente, ¿verdad? Para la extracción del producto como tal, pero los dos corren el mismo riesgo de generación de moho. No Ujú, sé si saben que, bueno, la vainilla una vez que ya está cosechada hay que hervirla por 2 minutos, ¿verdad? Bueno, hay que colocarla por 2 minutos en agua hirviendo como para matar las bacterias, desinfectarla, pero el detalle está en el posterior almacenamiento, ¿verdad? Después, bueno, hay que secarla, todo lo demás, pero también lleva la parte de almacenamiento, pero también corre ese riesgo, ¿verdad? Dependiendo de la condición en que se encuentre, genera moho, le puede salir moho, ¿verdad? Y al ser un producto comestible y tan delicado, o sea, eso es lo que le genera a uno preocupación, porque, o sea, ¿cuál sería la manera más adecuada de almacenar un tipo de producto como lo es el cacao y la vainilla para evitar que le dé esa generación de moho que puede producir, bueno, se puede perder toda la producción por el moho que le sale, ¿verdad? Y es ujú, algo complejo de sacar porque se lleva todo un año. ujú. No sé si tienen algún conocimiento como, digamos, en ese punto de cuál será la forma más adecuada de almacenarlo después de haber hecho todo el proceso, ¿verdad? E incluso con el cacao que se saca de manera artesanal es mucho trabajo, se almacena, pero aún así se corre el riesgo de que le genere moho. Ujú. Sí, bueno, ya este es un tema más de conservación, ¿verdad? Y que sería importante, pues, analizarlo a nivel de proceso, ¿verdad? Porque es una situación ya específica con el caso de estos productos. Recordemos que el moho, pues, se forma por la disponibilidad de humedad, ¿verdad? Eso nos indica que hay una elevada cantidad de humedad en el alimento y, pues, por eso tenemos el crecimiento de los mohos, además de las condiciones ambientales, ¿verdad? En que se conserva este tipo de alimento. Entonces, sí tendríamos que analizar, digamos, como le decía, a nivel de proceso y ver qué condiciones se pueden mejorar para bajar ese nivel de humedad, ¿verdad? Y a nivel de almacenamiento para corregir y mejorar, digamos, la vida útil, en este caso, de la vainilla o del cacao específicamente, pero sí ya es un asunto más operacional, digamos, ¿verdad? Para tratarlo habría que verlo específicamente, pues, también, porque lo que buscaríamos en general, digamos, con el modo es bajar la cantidad de humedad, ¿verdad? Entonces ahí recurriríamos o pensaríamos en algún tipo de secado, por ejemplo, ¿verdad? Eh, y en el tipo de envase, porque no sé si ustedes lo comercializan directamente, que aquí también le está comentando la compañera Gabriela con respecto a usar un envase hermético donde no pase humedad, ¿verdad? Porque también si yo lo seco, por ejemplo, después de que usted hace estas operaciones donde involucra agua y puede agregar más humedad al producto, pero luego no tiene un adecuado proceso de secado o el secado está siendo deficiente en el tanto de la cantidad o la humedad final del alimento, ¿verdad? Eso favorece el crecimiento de los mohos. Y luego de ahí, del secado, ¿verdad? Como dice la compañera, pues ver el nivel el tema del envase, ¿verdad? Si es hermético, porque si no es hermético, entonces de igual manera el alimento va a seguir, digamos que absorbiendo la humedad del ambiente y eso va a también favorecer el crecimiento en este caso, del hongo, ¿verdad? Ujú, ujú. Principalmente hablamos ahí ya más de un microorganismo de deterioro, ¿verdad? Del alimento, pero sí es importante revisar el proceso como tal, porque Sí, sí, todo sí el se puede hacer proceso. y sí se puede mejorar, sí, pero ya es un tema más de proceso y para conservación y alargar vida Sí. útil, que por supuesto se Ujú. quiere. Ujú, Sí, el detalle es que la vainilla, bueno, al ser grandes cantidades, porque digamos, uno puede hablar de miles de vainillas, ¿verdad? Conseguir un envase hermético para esa cantidad, o sea, no sería solo uno, tienen que ser muy grandes y que funcionen, ¿verdad? Para tal fin. Igual y siento como que el área de almacenamiento en general, o sea, el sitio en general, no solo ujú. el envase, también implicaría, ¿verdad? Claro, Por claro, la las condiciones condición. climáticas del sitio también, sí. Ujú. Sí, recuerda que vimos, por ejemplo, ahí cuando hablamos bueno, no necesariamente es lo mismo, pero de alguna forma relacionado el almacenamiento de materias primas como abarrotes y este tipo de materias, y hablábamos de un ambiente de una humedad relativa bien baja, al 50, al 60%, ¿verdad? Entonces, Ujú.
Eso es importante, por supuesto, también en el caso del almacenamiento de este tipo de alimentos, pero sí sería interesante, pues, ya revisar a fondo el procedimiento, el proceso, como le decía, para mejorar Ujú. ese aspecto. Sí, el proceso en general, porque implica así todo, desde que ya se cosecha, todo el proceso de ahí en adelante es Exactamente. para que se dé el buen producto. Ujú, porque vea que aquí así, de muy general, ¿verdad? La compañera María Gabriela y yo le podemos sugerir con respecto, ¿verdad? Hablamos de secado, porque usted dice mohos y uno inmediatamente ya sabe que el asunto se relaciona con humedad. Entonces ahí Ujú, uno dice, bueno, sí, estamos hablando de empaque, estamos hablando de, como usted bien dice, el sitio de almacenamiento, las condiciones, la humedad, el proceso, si hay un proceso de secado, si no hay, si está siendo eficiente, si no está siendo eficiente. Entonces son muchas variables que es ujú. importante revisar. Ujú. Sí, claro, sí. No, eso sería, y muchísimas gracias por la charla, las he participado las dos y las dos han sido excelentes, o sea, ha sido muy bonito, la verdad, es muy interesante porque muchos de esos puntos que usted mencionó, pues la verdad uno ha hecho alguno de esos y uno dice, ¿cómo? Si antes le decían, eso se hace así, así porque, por ejemplo, a mí me decían, no se debe de guardar un alimento recién cocinado tibio, por ejemplo, Ujú, porque es malo ujú, que se le hace no sé qué, no sé cuánto de la comida, es malo comerlo así. Y más bien veo que es lo contrario. Más bien es malo dejarlo fuera enfriando porque ujú, puede agarrar bacterias, puede agarrar cualquier cosa y más bien es perjudicial. Entonces, muchas ideas que le han dado a uno, le han metido en la cabeza desde pequeño, ahora viene uno a ver que es totalmente lo contrario, ¿verdad? ujú, Entonces sí me ha sido muy útil y la verdad que las felicito porque es muy importante para uno y son muchas cosas que le hacen abrir los ojos a uno y ver que ahí uno tenía una idea errónea de lo que se suponía que eran las cosas. ujú. Y de ahí, pues será ponerlo en práctica de aquí en adelante para tratar de mejorar las cosas, ¿verdad? Y no generarse un perjuicio uno mismo. Claro. Pero muchísimas gracias, todo ha estado muy bonito, muy interesante. Con mucho gusto y muchas gracias por el comentario, porque sí, definitivamente, como yo les decía al inicio, este tema es un tema de conciencia, ¿verdad? Más que de que alguien esté un supervisor ahí encima de ustedes diciéndole, mira esto y no controlo esta temperatura y no. No se trata de eso, es un tema de conciencia, de que como manipuladores o procesadores, o en el caso de Priscila, por ejemplo, lo que entiendo que desarrolla productos, em, seamos conscientes de eso, de que tenemos en nuestras manos vidas, ¿verdad? De muchas personas y que por tanto pues tenemos que tener estos cuidados que son preventivos y es como lo básico, ¿verdad? Para garantizar que nuestros alimentos pues sean inocuos y no vayan a enfermar a alguien. Y no solo eso, sino también pues por supuesto aplicarlo a nuestro diario qué hacer, porque como bien dice Priscila, es cierto, o sea, ya yo sé que con esto, por ejemplo, ustedes ya de repente mañana van a preparar un alimento y ya no lo van a dejar ahí a temperatura ambiente horas de horas, ni van a cocinar el arroz y lo van a dejar ahí durante todo el día, ¿verdad? Porque como se cocinó en la mañana, puede durar todo el día ahí, por ejemplo, a temperatura ambiente, sino que ya decimos, ah, no, mira, el arroz no debe estar a temperatura ambiente y entonces tengo que refrigerarlo, ¿verdad? O bajarle la temperatura lo antes posible para almacenarlo y así puedo tener arroz durante 3, 4 días, ¿verdad? Perfectamente, en condiciones perfectas en el refrigerador y puedo utilizarlo y eso me agiliza también la vida diaria y demás, pero realizado de forma correcta. Eh, Hola, buenas noches. Una Bueno, consultita. Es ujú. que la capacitación que había el 16 de este mes a las 2 de la tarde, yo ingresé, pero no pude, no sé si era otro enlace. Mm, la Esa de, era para envasar, no sé, algo así, una capacitación que había. No sé si la pasaron para otra fecha. vamos a ver, la del 16. Y disculpa, para ingresar al chat, para yo tener el número de teléfono, por favor. Vamos a ver, lo que podríamos hacer, sí, bueno, son enlaces diferentes las charlas, ¿verdad? Y aquí está escribiendo la compañera Gabriela Villalobos, que es de la Comisión también de Capacitación, y nos indica que entonces ella aquí les va a compartir el enlace de Facebook porque esa charla quedó grabada. Entonces, si usted no pudo conectarse, puede repasarla en Facebook Perfecto, con el enlace gracias. que la compañera le va a dar
para que Ah, igual tenga acceso. Ujú. sí, porque digo yo, qué lástima que no pude ingresar. Y yo antes de las 2 de la tarde estaba emocionadísima y dice, ay, no, no pude. Sí, no, no se preocupe, porque entonces ahí con el enlace usted puede verla, igual cualquiera de los demás asistentes que quieran repasarla, pueden ingresar ahí, esa es la idea de las grabaciones. La idea es que pues se puedan conectar también en vivo porque podemos interactuar más y evacuar dudas y demás, ¿verdad? Pero surgen cuestiones y entonces también es importante que estén ahí disponibles las... Ese chat, por ejemplo, porque yo no tengo, esto lo enviaron en un curso que yo estoy haciendo, digamos, Ujú. y solo enviaron el chat. Entonces, ¿cómo se llama? El link para ingresar, pero no tengo yo chat. No, pero con este link, por ejemplo, que le está ingresando aquí la compañera Gabriela, usted solamente accede a ese link y ya ahí le reproduce inmediatamente la grabación. Pero si hay un chat, digamos, para comentar algo así, o para averiguar cursos o otras que tengan para el nuevo año, digamos, por ejemplo. Sí, por lo general, bueno, nosotros desde la parte de capacitación, ¿verdad? Estamos coordinando directamente en este caso con el compañero, ahí se me fue el nombre, el compañero de la sede, no sé si Marlon me ayuda, pero bueno, Versión, Que- ¿verdad? don Ever. Con Ever, correcto, muchas gracias. Con el compañero Ever, por lo general estamos coordinando también las diferentes charlas que se van impartiendo y él es el que nos ayuda con la divulgación en todos estos medios que tienen en el centro universitario, ¿verdad? O como por ejemplo ustedes en estos grupos de asignatura o de cursos que están llevando. Y entonces esa es la forma en que lo coordinamos, pero sí es siempre es por medio de la sede. Nosotros también, bueno, nosotros pertenecemos a la carrera de Ingeniería Agroindustrial de la UNED, también tenemos una red social y ahí también pues nos pueden dar seguimiento a todas las charlas que se ofrecen, en este caso dirigidas a emprendedores, porque también manejamos charlas que son más como de temáticas para estudiantes, pero también tenemos estas otras pues dirigidas a emprendedores que siempre tratamos de socializarlas principalmente a través de los centros universitarios. Pero en este Excelente. caso con Ever, usted siempre puede estar preguntándole, ¿verdad? Qué charlas hay disponibles y ¿Y demás, y algún, a la algún temática. número telefónico, perdón? Puede comunicarse el número de la sede, tal vez. A la Marlon, no sede. sé si lo tiene, o El si de usted. la sede no la tengo, pero sí hay que comunicarse con la sede. Ujú. Sí, porque yo llamé a la UNED y me dijeron que ellos no están impartiendo ese curso. Igual le Al tres recomendaría preguntar directamente por don Eversion, por aquello. versión. Ever, ujú, Ok. ujú. Eres el que le puede informar de las charlas disponibles. Sí, porque yo llamé el 13, ay, no recuerdo si era 15, algo así, 0315, algo así. Yo llamé y me dijeron que no están impartiendo ningún curso, pero ya es mejor ir a la segura. Pero como yo estaba a contratiempo, yo no pude averiguar ni más. Y Ok. sería muy amable, agradezco mucho esa capacitación porque sí es de interés. Con mucho gusto, Rafaela, un gusto. Bueno, igual, muy amable. También indicarles que ahí la compañera María Gabriela también anteriormente aquí en este chat les compartió un enlace porque para nosotros es muy importante que ustedes nos ayuden con la evaluación de la actividad, ¿verdad? Incluso ahí hay una opción para que ustedes nos sugieran pues posibles temas también que les interesen a futuro y demás. Es una evaluación muy corta, tal vez 1 o 2 minutos tarden en completarla, es muy sencilla y a nosotros nos ayuda bastante, entonces pues les agradecemos si nos pueden ayudar con ese Igual punto. hay una de asistencia también ahí corta que también la utiliza mucho Ever Ibaña. Yo la subí en el chat. Ah, ok. Hay otra, sí. Básicamente es como nombre, ¿verdad? Y para nosotros también tener el registro y ahí la está compartiendo la compañera Gabriela y también el compañero Marlon Zumbado para que nos ayuden con esas evaluaciones, se los agradecemos muchísimo. Yo no sé si hay alguna otra consulta o algún comentario, con mucho gusto.
Y si no, aprovecho para invitarlos para el próximo miércoles, que sería ya la última sesión, ¿verdad? De esta, o la tercera parte de esta ciclo de charlas acerca de las generalidades de la manipulación de los alimentos. Entonces, sería el próximo miércoles, igual a esta misma hora, a las 6 de la tarde. Ojalá puedan conectarse y nos puedan acompañar nuevamente para cerrar con esta temática. Y de verdad que les agradecemos mucho pues, por su tiempo y atención, muy, muy complacida. Muchas gracias. Y disculpa, y bueno, esta capacitación, después hay un título, ¿cómo se le haría llegar? No, estas son charlas, o sea, Solo es un charla. tema de, sí, de algún tema específico, pero no Ah, son como para certificado de participación, es más para conocimiento. ok. Perfecto, solamente sería. Con mucho gusto. Marlon, entonces yo creo que Sí, estaría. ya voy cerrando. Ok, buenas noches a todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias.